Bueno chicos, no sé si sabéis que Sara ha sacado una línea de maquillaje y yo tenía que probarla, así que hoy la vamos a poner a prueba y veremos si merece la pena comprarla o no, así que comencemos. Bienvenidos un día más, yo soy Adriana Motuani, al que le gusta el maquillaje ni lo penséis, este es vuestro canal, así que suscribiros y dale a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y bueno chicos, ya habéis visto que hoy vamos a estar probando la línea que ha sacado Sara de maquillaje. La verdad que tenía que probarla porque yo no salgo de ahí, estoy todo el día comprando ropa ahí y digo, ¿cómo no voy a probar el maquillaje? Ya se atrevió un poco sacando labiales, pero esta vez han sacado bastantes cosas, son ojos, labios, bronceadores, un poquito la cara, lo que es todo producto en polvo y luego los labiales. Los labiales ya se habían atrevido a sacar algunos, pero bueno, han ido incorporando más cositas. Vamos a probar, vamos a ver qué tal funciona, si vale la pena comprarlo o no, si pigmentan bien, si aguantan bien, todas esas cositas, hoy lo vamos a estar mirando aquí. Bueno, estaba ahí cotillando un poquito en la página de Sara a ver cuál era la historia detrás de todo esto que han sacado de maquillaje y he estado viendo que es una colaboración con Diana Kendall, que es una maquilladora emblemática de la industria de la moda y me parece guay porque qué mejor que personas que trabajan en la industria de la moda, que maquillan, son las que entienden qué es lo que necesitan los productos tener para que aguanten bien, para que pigmenten bien. Así que, bueno, ahí os dejo un dato histórico de la gama esta que han creado. Vale, vamos a empezar ya a probar todas las cositas y vamos a ir comentando a ver qué nos parece todo. Bueno, pues vamos a empezar ya, vamos a empezar primero con los ojos. Vale, lo que sí que tengo aplicado ya es la base de maquillaje y las cejas, ¿vale? Porque eso sí que todavía no han sacado nada para eso, así que vamos a ir directamente a los ojos porque tenemos que probar una paletita nueva. Yo he elegido una de las 4 que hay, de los colores que más me han llamado la atención o colores que vea yo en mi colección que no tenía. El packaging es así blanco, no lo vais a ver muy bien por el fondo, ¿vale? Pero os pondré una foto para que lo veáis. Esta es la paleta que he elegido yo con estos colorcitos que se llama Fallout, así como un moradito, un color así bronce, un negro que tiene como destellitos y luego tenemos un mate, ¿vale? Con color carne, un color oro que tiene buena pinta y luego esta es como satinada, ¿vale? Más o menos sí, es como satinada. Lo que estaba viendo cuando me he comprado todo, que los precios la verdad que no son muy excesivos. El precio de esta paletita son de 17,95, o sea que lo podríamos poner como precio más o menos low cost, ¿vale? No son muy caros. Luego viene con un espejito, como veis ahí, ¿vale? Bastante grande, que está muy bien. Veis el formato, es así como oblicuo, ¿vale? Como un corte así y tiene imán, ¿vale? Cuando se cierra así como imantado, pero lo único malo que no te pone nada por detrás. Es un contra que yo le pondría a esta paleta porque no sabes qué es lo que estás cogiendo, ¿vale? Pero bueno. Lo primero que voy a coger este color de transición. No tiene nombres, así que tenemos que ir a lo loco. Vale, por ahora, veis, voy cogiendo, a ver si lo podemos ver ahí. Voy cogiendo y se cae un poquito de... Hay como un poquito de ahí de que se cae un poquito de pigmento. Bueno, eso pasa en muchas paletas, ¿vale? Aquí me tenéis más cerquita, que ya se me estaba olvidando otra vez acercarme, para que lo veáis bien, ¿vale? Vamos a ir marcando ahí el colorcito. ¿Veis? Tiene bastante pigmentación, me queda bastante bien para mi tono de piel, para que lo tengáis en cuenta, que se nota el color, pero bueno, para pieles más oscuras no sé yo, ¿vale? No sé si se notará tanto. Vale, le estoy ahí marcando un poquito la cuenca para darnos ahí un algo. Es muy bonito, Así para ponerte este color y ya está, es muy bonito. Voy a poner un poquito para abajo también con la misma brocha. Vale, es un buen color para transicionar, la verdad. Lo he puesto así para probarlo un poquito. Y ahora voy a coger la que es satinadita, ¿vale? Que es del mismo tono, pero es un poquito más satinada. Vamos a ver qué hace esta sombrita por nosotros con la misma brocha. Quitamos exceso y lo voy a poner como por encima. Y mirad, ahí se ve que la sombrita es como satinada, ¿veis? Que tiene un poquito de brillo, pero bueno, esto siempre está guay porque te da como un toque. Tampoco es nada del otro mundo, pero veis, ahí te da un reflejito muy bonito. La verdad que si te quieres poner esta sombra sola así, si quieres un maquillaje muy natural, la verdad que va muy bien. Voy a haceros un swatch de las que son con brillo, así las vemos. La verdad que se sienten cremositas, ¿vale? No se sienten secas. Ahí está la negra, luego está esta la bronce, que ahí está ¿vale? Y luego vamos a por la moradita. Esta sí que se siente un pelín más seca. Mirad ahí el swatch. Y luego la dorada. Esta es más cremosa que todas las otras. Y mirad ahí la doradita. ¿Vale? Ahí tenéis el swatch de las 4 sombras que vienen con brillo. Voy a coger el moradito. Venga, voy a coger el moradito con esta brochita de My Kit con la 1.6.
Y voy a marcarme aquí en la esquinita del ojo, a ver qué tal es esta sombra y a ver si no cae mucho pigmento, ¿vale? A ver, porque como tienen brillito, es como un poco como con glitter, la verdad. Entonces vamos a ver una vez que empecemos a difuminarla si no se mueve mucho, la verdad. Pigmenta bastante bien, pensaba que iba a pigmentar menos, la verdad, porque a la hora que lo estaba poniendo el swatch, la veía un poquito seca. Cae un pelín de pigmento, pero bueno, es normal, tampoco creo que sea anormal, encima que tiene brillo y un poquito de glitter. No vamos a ser muy duros con eso porque hay paletas que también son más caras y también me cae el glitter, así que... Y lo que voy a hacer también voy a ponérmelo por dentro, o sea, en el lagrimal un poquito. Si tiene glitter y no os queréis manchar, intentar poner la carita así, ¿vale? Para que caiga el menos pigmento posible. La verdad que esta sombra es maravillosa, es muy bonita, ¿eh? Porque tiene así como, es moradita... Tiene como reflejos rosas, no sé si los llegáis a apreciar, pero son muy bonitos. Vale, y ahora voy a coger la satinada y lo que voy a hacer es difuminar un poquito los bordes. Y esto nos va a ayudar muy bien, se va a difuminar muy bien, porque al ser satinada y esto con brillo, ¿sabes? Como que va a quedar así chuli. La verdad que lo estaba pensando ahora que no os lo he dicho, mientras me difumino esto un poquito, que... La verdad que me parece que las sombras son muy fáciles de difuminar, sinceramente no me parecen nada difíciles. Ahora voy a coger el negro, ¿vale? Para enmarcar un poquito más esto de aquí y para eso voy a utilizar una brocha más pequeñita. Voy a coger una de punta de boli, ¿vale? Y voy a coger la negra y vamos a ir marcando esto de aquí un poquito más para dejarlo más smoky, ahí a ras de pestañas, como veis, porque la verdad que estos dos colores van a ir perfectos porque el negro este tiene reflejitos morados también, así que perfecto, así... Está muy bien pensada la paleta porque combina muy bien todos los colores. ¿Vale? Ahí como si hiciéramos un eyeliner. Ahora le voy a dar aquí un toquecito, dándole aquí un poquito de intensidad. Vamos a hacer hoy con esta paleta, vamos, un maquillaje de noche total, ¿eh? ¿Vale? Y veis, lo voy subiendo un poquito a la cuenca. Ahora voy a coger la misma con la que he aplicado el morado y voy a difuminar un pelín en negro. Lo que pasa es que lo estoy difuminando súper lentito y con mucho cuidado, ¿vale? Para que no me caiga mucho pigmento. Pero mirad, ¿ves? El negro nos ha dado ahí un toque. La verdad que está muy bien el negro, o sea, pigmenta bien. ¿Que es el mejor negro que he visto en mi vida? No, pero bueno, no está nada mal. Y ahora vuelvo con la de difuminar. Vamos a empezar a difuminar un poquito todo. Mira que me lo estoy difuminando mucho y toqueteando y no se ha caído mucho pigmento. El negro también se difumina muy bien, sinceramente. Ahora voy a coger para el medio, no sé si esta, la bronce. Vamos a ponerla aquí en el huequito este que nos queda libre, lo voy a hacer con el dedito y lo entremezclo un poquito con todo lo que hemos hecho. Me recuerda esto que estamos haciendo ahora como un maquillaje de estos sesenteros de discoteca, la verdad, porque es tanto brillito y con tanto colorcito y eso. Bueno, chicos, me he cambiado el top porque con el top ese rosa no me estaba viendo yo el maquillaje de hoy porque es tan colorido. Estaba viendo, y a veces que cuando te haces un maquillaje y te vistes, no dices, no me pega. A mí a veces me pasa y me tengo que volver a cambiar. Pues ahí tenemos los colores que os parecen muy brillantosos, sinceramente, muy brillantosos. Vamos a ir con la línea de pestañas inferior y lo primero que voy a coger va a ser el moradito, que lo voy a hacer con esta de MAC, la 238. Lo que pasa que para que no me caiga mucho pigmento, y así la probamos, voy a mojar un poquito la brocha con un spray, ya sabéis. La sombra coja más pigmentación y que también se mantenga ahí mejor. Y lo voy a poner por abajo. Esta sombra, la morada, me encanta, ¿eh? Súper bonita. Súper bonita. Y ahí la apañamos un poquito. Coger el negrito ahora. Vamos a marcar un poquito aquí a ras de pestañas. Y lo conectamos con lo de arriba. ¿Vale? Y ahora voy a difuminar con la que he aplicado antes el morado arriba. Voy a poner un poquito de lápiz. Voy a coger este de Make Up Forever. El Artist... Que estos son los Artist Color Pencil. Y este es en el color negro, que es el 100, ¿vale? Voy a marcar la línea de agua, hasta donde he llegado el negro, ¿vale? Y la línea de agua superior, para enfatizar ahí un poco pestañas. Voy a coger esta brocha de Sigma, que ya sabéis que es la que utilizo, la de 45, la voy a mojar un poquito y vamos a poner el dorado. Y le voy a poner aquí un poquito en el lagrimal, a ver qué tal. Así los probamos todos los colores. Pues muy chulo. Muy chulo. Vale, voy a ponerle máscara de pestañas. Voy a utilizar hoy la de Lancôme, la de Idol. Pues ahí estaría el look de ojos, ¿vale? Que ha quedado chulo. Vale, otro producto que tenemos de sombra de ojos, que son los Metal Foil, ¿vale? Viene en este botecito de aquí, muy chulo también. Y es una sombra. Cuidadito con esta sombra, porque es como un... Es pigmento, ¿vale? Porque, mirad, sale bastante, que yo me fui a echar y dije, madre mía.
pero quiero que lo veáis porque es una pasada, porque es pigmento, ¿vale? Y mirad qué bonito. A ver si podemos ver el color ahí. Es como bronce. Voy a coger un poquito con esta brocha que tengo mojadita, ¿vale? Y así lo probamos. Y me la voy a poner en el medio, donde he puesto la bronceada. Así vemos un poquito qué tal es este producto. Si tiene bastante pigmentación o no. Es pigmento suelto, así que si lo compráis, tened cuidado porque sale mucho producto, ¿eh? Que yo me manché toda la ropa cuando lo fui a ver. Voy a ponerme el corrector rápidamente. Vale, la paleta me ha gustado, la pigmentación está bastante bien, ¿vale? Para el precio que tiene. De que se caiga pigmentito tampoco me desagrada, no se cae mucho. Ya os digo que me pasa con muchísimas paletas, ¿vale? No solamente con esta, pasan con muchas, hasta con unas más caras. Y vamos a por el resto de cosas. Vale, luego tenemos la paleta de la hemos probado. Vamos a ir por... Lo malo de esto, os voy a decir una cosa en contra, ¿vale? Habéis visto que todos son blancos. Este sería la sombra de ojos, el colorete, el bronceador. Todo viene en el mismo packaging y no viene nada puesto detrás, ¿vale? Así que eso es un contra. Se hará poner por lo menos el nombre aquí detrás para poder saber cuál es cuál, porque si no tienes que estar abriendo todas las cosas. Vale, lo que vamos a probar ahora es el bronceador, que tiene un color muy bonito, la verdad, muy neutral, muy topito, perfecto para broncear y para contornear. Yo me lo cogí, a ver, que lo voy a decir porque lo tengo aquí en las compras que hice, porque ya digo que no pone nada. Eso es una de las cosas que no me gusta nada. Lo cogí en el medium tan, ¿vale? El bronceador, también imantada el packaging y también viene así como con el oblicuo. Y el precio tiene 15,95. Y no os he dicho que el metal foil vale 8,95, ¿vale? Que está también bastante bien de precio. Vale, vamos a probar el bronceador. Voy a coger mi brochita de My Kiko, que esta es la 024. Mirad, he cogido, ¿vale? Con la brochita y suelta bastante pigmento, así que tener cuidado, chicos. Vamos a broncear un poco. Es bastante grisáceo, pero es muy bonito. Pero vamos, con un poquito ¿vale? Porque marca muchísimo. Si lo veis, ¿veis la diferencia entre un lado que no está contorneado y bronceado y este? Pero se difumina muy bien. Pero veis, se marca muy bonito y como tiene así un color grisáceo, está chulo. Y tener cuidado a la hora de poner la brocha porque sale bastante cantidad. Eso es lo único que os puedo decir. Y con cuidado porque se pone esto, vamos, bonito. Casi que es así como reparadizo el formato y lo puedes limpiar. Pero tener cuidado y ojo con eso, ¿vale? Lo que puedo decir de este polvo que es como satinado, ¿vale? Tiene brillito, tiene partículas un poco brillantes, no es mate, así que para la gente que no guste los bronceadores muy brillantosos, a ver, no se nota mucho. Se ve, hay un pelín, un velo, pero no mucho, es como satinado. Se ve bien difuminado, se ve bonito. Lo que no te hace este polvo que se te vean las imperfecciones, ¿vale? Para que me entendáis, o sea, queda bastante bien difuminado. Han hecho como unos tríos para la cara también, con el mismo packaging, ¿vale? Vienen con espejito también. Y viene aquí un iluminador, un colorete y un bronceador iluminador, ¿vale? Para ponerlo encima. Coger el colorete que también sale pigmentito y como están tan cerca uno de otro se van a mezclar todos los polvos, ¿vale? Como uséis una brocha muy grande como la mía. Vamos a ver el colorete porque el colorete sí que tiene un poquito de brillo también, es como satinado. Voy a intentar no ponérmelo ahí donde el grano. Aquí todo tiene brillo, ¿vale? En esta colección todo tiene brillo, para que lo sepáis. El colorete estaría ahí, a ver si lo veis, porque es un color muy sutil. Luego había otro típico rosita, pero a mí me gustan más estos para mi tono de piel, ¿vale? Así como más melocotón. A ver si notáis la diferencia. ¿Veis ahí un poquito el colorete? Tiene brillito, pero bueno, no me acentúa mucho los poros. Pero un poco sí, ¿vale? Porque lo que tienen este tipo de coloretes es que te los acentúa un poco. Lo que pasa es que lo veo como un poco polvorosillo, un pelín, ¿eh? Un pelín solo. Pero bueno, el color es bonito. Y ahora voy a coger un poquito con la misma brocha de My Kiko, voy a coger este que es como bronce con brillo. Vamos a mezclarlo aquí un poco. Es bonito, o sea, no tengo nada malo que decir. Vale, y ahora vamos a ir por el iluminador, que es este champán. Bueno, champán beige doradito, vamos a ver qué tal. Eso sí, cada vez que coges producto sale un montón de polvo. A ver, bueno, es que me veo la cara súper brillante entre el bronceador, el no sé qué, el no sé cuántos, esto súper brillante, la verdad. Vale, ahí vemos el iluminador porque yo me lo estoy viendo aquí y mirad, se nota, ¿vale? O sea que es pigmentadito, mira, ahí en la nariz se nota, a ver, es muy bonito,
el color me va muy bien. Así que nada, voy a deciros cuánto cuesta este, que esto no lo he dicho, el trío. Y el bronceador no sé si os he dicho. El bronceador vale 15,95 por si no lo he dicho antes. Y el trío cuesta 17,95, ¿vale? Más o menos tantos en torno a esos precios. Vale, ya hemos terminado con los productos de la cara. Por ahora vamos bien, vamos a ir con los labiales ahora, ¿vale? De labiales tengo 4 diferentes, porque hay satinados, mate y luego hay estos larguitos que son... Estos son los estiletos que son demi matte, ¿vale? Son mezcla entre mate y no mate. Luego están los mates y los satinados, ¿vale? Primero vamos a ir por los colores más claritos y luego ya voy por el rojo. Primero, el que os voy a enseñar, no sé, me llamó muchísimo la atención este que os voy a enseñar ahora mismo, que es el Tinted Balm, es un bálsamo, ¿vale? Que es así como blanquito. Y vamos a ver, que para que veáis el swatch, es un bálsamo con un poquito de reflejo, ¿vale? Ahí está, ¿vale? El reflejito del pintalabios este. Ahora me lo pondré en los labios, pero quiero que veáis los swatches. Luego, de los satinados me cogí un Nude Fiction. La verdad que huelen fenomenal los pintalabios, ¿eh? Huelen súper bien. Huelen como a manteca de karité, no sé, huele muy bonito. Mira, este es el que os digo que me he cogido el satinado color nude, ¿vale? Este de aquí. Luego lo veremos a ver la pigmentación qué tal en los labios. Y luego de los Demi Matte me cogí un rojo anaranjado, como no, que se llama ese color Hero. Pero sí que, se ve, es mate pero bastante cremoso y muy pigmentado, mirad, ¿eh? Qué bonito el color. Y luego de los Demi Matte estos me cogí en un color rojo, pero es más oscuro. Y este sí, es el original, se llama, ¿vale? Estos sí que son muy cremosos, los Demi Matte. A la hora de aplicarlo es súper cremoso, ¿veis? Son rojos diferentes, como podéis ver. Este es más anaranjado, este es más rojo, ¿vale? Rojo, yo creo que con toques así como azules. Muy bonito. Voy a probarme el transparente. Huele genial, ¿eh? Me gusta. Aparte que es muy confortable, se ve muy, muy hidratante, ¿vale? O sea que te vas hidratando los labios. Muy chulo. Muy chulo. Y luego el packaging no os he contado, ¿vale? Son también blancos y también están imantados, ¿vale? Vale, ahora vamos a por el nude. La verdad que me gustó el color, me pareció bonito. A ver, vamos a ver. Es así como un nude con su tono naranjita, que son los que me gustan a mí. Muy cremoso, huele muy bien y mira qué color más bonito. No tiene muchísima hiperpigmentación, pero vale, es un satinado, así que perfecto, porque para un satinado está muy bien. Y me encanta el color como me queda. Me gusta un montón. Yo creo que me voy a poner este luego. Pero primero vamos a ir con los rojos, pero mirad qué bonito. Este sería el rojo anaranjado, que la verdad que tiene un color muy especial. No tengo ningún rojo así, ningún rojo anaranjado así que bueno, es lo bueno. Que es diferente, es como fosforito, es como neón, la verdad que es muy bonito. Uno cuando se ponga muy moreno, la verdad que va a quedar muy bonito. Muy buena pigmentación, al ser mate no es mate este que se seca, muy hidratante. ¿Vale? Así que chachi. Vale, y ahora vamos por el rojo, el Demi Matte, el estileto, que ya os dije que este rojo era diferente. La verdad que el aplicador tiene buena pinta. Y este sería el rojo, el Demi Matte, el estileto, también muy bonito el color. La verdad que todos los labiales son súper cómodos porque son muy hidratantes. Mira que me he puesto 4, que ya podía sentir los labios resecos y para nada. Muy bonitos y se siente el labio muy, muy hidratante, o sea que guay. Dejadme que me ponga el nude que quiero ponerme y vamos a las conclusiones finales. Bueno chicos, pues ya me he puesto el color que veía yo que me cuadraba mejor. Me he puesto el nude, lo he mezclado un poquito con el de Huda Beauty, el de terracota, ¿vale? Así para darle un poquito más de intensidad, que la verdad que creo que queda muy bonito este combo. Me ha gustado muchísimo. Vale, pues aquí tenemos todos los productos de Sara que me he comprado, los hemos probado, los hemos testeado. Conclusiones, vale, la sombra de ojos la verdad que está muy bien, la pigmentación está bien, ¿vale? ¿Que es la mejor del mundo que he visto? No, pero está muy muy bien. Por ejemplo, yo la paleta que he escogido, por lo que he visto, pues eso, son colores muy discotequeros, pero bueno, está guay porque quería probar algo diferente, pero luego tienen paletas con colores neutrales, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, que no solamente tienen estos colores, también tienen colores más normalitos, ¿vale? El bronceador la verdad que es muy bonito, lo único que eso, que los polvos son muy polvorosos, pero bueno, ¿vale? Luego se difuminan muy bien en la piel, el color que yo he elegido la verdad que me va fantásticamente, como podéis ver. Luego el trío de coloretes también está genial, lo único que están tan juntos que es difícil que te metas en uno o en otro. Lo único que los coloretes, ya os digo que tienen brillo y si no os suelen gustar o si tenéis bastante texturita o bastantes poros, lo que va a ser es que se os noten un poquito más, ¿vale? Así que bueno, eso ya es a gustos, lo que os guste pues
es lo que compréis vosotros. Y los labiales la verdad que me han gustado todos, me parecen que son súper hidratantes, tienen bastante pigmentación. Y luego bueno, la sombrita esta que es como pigmento, es una pasada el pigmento que tiene. Y ya la probaré un día, a ver si la pruebo un día sola, ¿vale? Porque esa tiene que ser la bomba probándola sola. Lo que pasa que la quise poner ahí un poquito encima. Y sí que le ha dado el pop a ese color bronce, que ese sí que no se me notaba mucho, ¿vale? Era bastante, muy brilloso, pero no resaltaba. Y luego le hemos puesto el pigmento ahí y la verdad que queda muy chulo. En general, vale, los productos están bien, la calidad está bien para el precio que está. Luego también han sacado brochas, que eso sí que no lo he cogido porque tengo tantas brochas que poner aquí. Luego, el único contra que voy a poner en lo que es la colección, que lo he estado diciendo durante todo el vídeo, es que todos los productos tienen el mismo color, el mismo packaging, ¿vale? No viene nada escrito por aquí, o sea que tienes que estar abriendo, que es súper incómodo tener que estar abriendo y ver cuál es cuál, porque al final siempre te vas equivocando y los pintalabios es lo mismo. Tampoco viene escrito nada por debajo, así que es lo único contra que le pongo, que por lo menos aunque quieran poner el mismo packaging, que por lo menos pongan detrás lo que es, ¿vale? Porque así es mucho más fácil. Así que nada, chicos, eso es el único contra que voy a poner en esta colección, ¿vale? Lo único que puede diferenciar es el pigmento porque se ve, ¿vale? Pero lo demás es todo igual. No sé si os llama la atención, a ver qué tal era esta colección, ya me contaréis, os leeré en comentarios. Y nada, chicos, si os ha gustado el vídeo de hoy, darle a me gusta y suscribiros a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!